Marido humilla a su esposa frente a sus hijos, pero ellos le dan una lección inolvidable. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. La casa de los Méndez era, a simple vista, un hogar perfecto. Una fachada impecable, un jardín bien cuidado y una familia que, desde afuera, parecía encarnar el ideal de felicidad. Germán, el patriarca, era un hombre carismático y respetado en la comunidad. Dueño de un pequeño negocio de materiales de construcción, se había hecho un nombre gracias a su esfuerzo y disciplina. En el vecindario lo describían como un hombre trabajador, responsable y dedicado a su familia. En las reuniones sociales se mostraba amable y atento, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Sus palabras eran medidas, su porte elegante, su risa controlada y su actitud afable. Pero las apariencias, como tantas veces ocurre, ocultaban una realidad muy distinta dentro de las paredes de su casa. Elena, su esposa, era una mujer de mirada serena y voz pausada. Había dejado de trabajar cuando nació su primer hijo, Mateo, y desde entonces había dedicado su vida a la familia. Se encargaba de la casa, de los niños, de que todo estuviera en orden y, sobre todo, de que Germán estuviera satisfecho. Desde fuera, parecía una mujer afortunada, un esposo proveedor, hijos sanos y una casa hermosa. Pero su vida, en realidad, era un cúmulo de silencios forzados y sacrificios invisibles. Germán tenía un lado oscuro que nadie más veía. Su amabilidad se desvanecía en cuanto cruzaba la puerta del hogar. No golpeaba a Elena ni a los niños, pero su crueldad se manifestaba de maneras más sutiles y constantes. Sus palabras eran afiladas como cuchillos, diseñadas para menospreciar y debilitar. Cualquier error de Elena, por pequeño que fuera, se convertía en motivo de burla. Si la comida estaba fría, si la casa no estaba impecable, si se atrevía a opinar en un tema que él consideraba fuera de su alcance, Germán no perdía la oportunidad de ridiculizarla. «Eres un desastre, Elena», solía decir con una sonrisa de desdén. «¿Cómo es posible que ni siquiera puedas hacer esto bien?» Las palabras caían sobre ella como una lluvia ácida, consumiéndola poco a poco. Al principio intentaba defenderse, pero con los años había aprendido que era inútil. Cada intento de explicar, de justificarse, solo empeoraba las cosas. Germán siempre tenía una respuesta hiriente, una manera de hacerla sentir estúpida. Así que se acostumbró a callar, a bajar la mirada y a fingir que no dolía. Mateo, con sus 14 años, había comenzado a notar la tensión en el ambiente. Ya no era un niño ingenuo. Entendía que su madre evitaba contrariar a su padre, que cada palabra que decía era medida con precisión para no desatar su ira. Había aprendido a leer el lenguaje corporal de su madre, la forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando Germán hablaba con tono severo, la manera en que su rostro se tensaba cuando él entraba por la puerta. También veía la manera en que su madre se apresuraba a preparar la cena, a asegurarse de que todo estuviera en orden, como si cualquier imperfección pudiera provocar una tormenta. Camila, en cambio, era demasiado pequeña para comprender del todo lo que ocurría. A sus 10 años, aún veía a su padre como una figura imponente, alguien que debía ser respetado y obedecido sin cuestionamientos. Sin embargo, incluso ella comenzaba a notar que algo no estaba bien. A veces, cuando su padre levantaba la voz, sentía un nudo en el estómago, una sensación desagradable que no sabía cómo describir. Veía a su madre encogerse, veía a su hermano fruncir el ceño, y algo dentro de ella le decía que eso no era normal. Las humillaciones no siempre eran evidentes. Muchas veces eran comentarios disfrazados de bromas, dichos frente a los niños, con la intención de que ellos también aprendieran a menospreciar a su madre.
Tu madre es demasiado sensible, no aguanta nada, decía Germán riendo, mientras Elena apretaba los labios y fingía sonreír. Mamá, ¿por qué papá siempre dice esas cosas?, preguntó Camila en una ocasión con la inocencia de quien aún no ha aprendido a ignorar el dolor de los demás. Elena titubeó antes de responder. No podía decirle la verdad a su hija. No podía decirle que su padre la trataba así porque disfrutaba sentirse superior, porque necesitaba demostrar que él tenía el control. Así es su manera de ser, cariño, dijo con una sonrisa forzada. No lo hace con mala intención, pero Mateo sabía que eso no era cierto. Lo veía en los ojos de su madre, en la forma en que evitaba mirar a su esposo a los ojos. No era una cuestión de forma de ser, era una cuestión de poder. Las escenas de desprecio y desvalorización se repetían día tras día, en pequeñas dosis que por separado podían parecer insignificantes, pero que juntas construían un muro invisible alrededor de Elena, aprisionándola en una jaula de sumisión. Las reuniones familiares eran otra historia. Allí, Germán se mostraba como el esposo perfecto, el padre ejemplar. Halagaba a Elena frente a los demás, tomaba su mano con afecto, le sonreía con ternura, y ella, como siempre, jugaba su papel. No podía permitir que la gente viera la verdad. Sabía que nadie le creería si dijera que ese hombre encantador, que todos admiraban, era el mismo que la hacía sentir insignificante en la intimidad del hogar. Los niños veían esta dualidad y cada vez les costaba más comprender cuál era la verdadera versión de su padre. ¿Era el hombre amable y generoso que los vecinos adoraban o el hombre frío y cruel que apagaba la luz en su hogar? Una noche, mientras cenaban, Germán lanzó una de sus habituales críticas disfrazadas de broma. Elena, de verdad, ¿cómo es posible que cocines esto todos los días? A veces creo que nuestros hijos comen mejor en la escuela que en casa. Mateo soltó los cubiertos con fuerza. Su madre sonrió levemente como hacía siempre, fingiendo que no le importaba, pero él sabía que sí. Y algo dentro de él empezó a arder. Camila miró a su madre y luego a su padre, confundida. «Papá, ¿por qué dices eso? La comida de mamá es rica». Germán rió, pero no respondió. Elena desvió la mirada y se apresuró a cambiar de tema. Y así, como tantas otras veces, la humillación pasó desapercibida. Pero Mateo, esta vez, no la olvidó. Algo estaba cambiando dentro de él, algo que muy pronto Germán no podría ignorar. La casa de los Méndez estaba iluminada con un brillo cálido y acogedor aquella noche. La mesa del comedor, cuidadosamente arreglada con un mantel blanco y una vajilla impecable, esperaba a los invitados. En el aire flotaba el aroma de los platillos que Elena había preparado con esmero durante toda la tarde. Había organizado el evento con el único deseo de que todo saliera perfecto, de que nadie tuviera razones para quejarse y sobre todo de que Germán estuviera de buen humor. Las cenas familiares eran una tradición en la casa de los Méndez. Una vez al mes recibían a los padres de Germán, a su hermana mayor, a su cuñado y a un par de amigos cercanos. Era una costumbre que él insistía en mantener, siempre con la intención de reafirmar su imagen de esposo ideal y hombre ejemplar. Para todos los presentes, Germán era un anfitrión excepcional, un hombre encantador que hacía reír a todos con sus historias y ocurrencias. Pero esa noche, Mateo y Camila iban a ver algo que nunca antes habían entendido del todo. Elena llevaba un vestido azul discreto, el cabello recogido y un maquillaje ligero. Se había esforzado en lucir presentable, en mostrarse sonriente, aunque el cansancio pesara sobre sus hombros. Había pasado toda la tarde preparando la comida, limpiando la casa y asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Su único objetivo era que Germán no encontrara motivos para quejarse.
Cuando los invitados comenzaron a llegar, Germán los recibió con abrazos y sonrisas. Estaba de buen humor, contaba anécdotas del trabajo y hacía bromas sobre los negocios con su cuñado. Parecía un hombre relajado y feliz. Mateo y Camila se movían entre los adultos, entretenidos con la presencia de sus primos, sin sospechar lo que estaba por ocurrir. La cena comenzó con comentarios agradables. Todos elogiaban la comida, especialmente la madre de Germán, quien siempre encontraba algún platillo que le recordaba su juventud. «Elena, qué delicia de guiso», comentó la suegra saboreando una cucharada. «Me recuerda al que preparaba mi madre cuando éramos niños». Elena sonrió con humildad. «Me alegra que le guste, señora. Lo hice con mucho cariño». Fue entonces cuando Germán, con una copa de vino en la mano, dejó escapar una risa sarcástica. «Bueno, cariño no siempre es suficiente, ¿verdad?», dijo con tono burlón. «No todos los días tenemos tanta suerte con la comida». Elena sintió una punzada en el pecho, pero se obligó a seguir sonriendo. «Hago lo mejor que puedo», respondió en voz baja. «Lo mejor que puedes», repitió Germán con una sonrisa torcida. «No quiero sonar ingrato, pero admitámoslo, Elena, la cocina nunca ha sido tu fuerte». Hubo un breve silencio incómodo en la mesa. La mayoría de los invitados rieron de manera forzada, creyendo que era solo una broma inofensiva. Pero Mateo y Camila no rieron. Elena desvió la mirada hacia su plato. Sabía que si respondía, solo provocaría que Germán insistiera más. Así que, como tantas veces antes, prefirió callar. Pero Germán no se detuvo ahí. Se acomodó en su silla y levantó la copa, mirando a los demás con una expresión divertida. «A veces pienso que si dependiera de Elena, viviríamos a base de pan y agua», continuó girando la cabeza hacia su hermana. «¿Te acuerdas de aquella vez que intentó hacer un pastel y terminó pareciendo un ladrillo?» Su hermana se rió con discreción, sin saber bien cómo reaccionar. Mateo sintió que algo dentro de él se tensaba. Observó a su madre, vio la manera en que apretaba los labios, el esfuerzo que hacía por no reaccionar. «Papá», interrumpió el chico en un tono serio, pero Germán ni siquiera lo miró. Se sentía en control de la situación. Se deleitaba en su papel de hombre dominante, en la sensación de poder que le daba hacer de Elena el blanco de sus bromas. «No sé cómo no se muere de hambre cuando yo no estoy en casa», continuó. «Si no fuera por la comida que pedimos a domicilio, creo que ya habría adelgazado unos 20 kilos». Esta vez, el silencio fue más pesado. Camila miró a su madre con el ceño fruncido. No entendía por qué su padre hablaba de ella así, porque todos reían como si fuera normal. «Mamá cocina bien», dijo la niña, rompiendo el momento. Elena levantó la vista y vio a su hija. Camila la miraba con inocencia, pero también con una chispa de molestia. Germán arqueó una ceja y rió, como si la interrupción le pareciera adorable. «Oh, pequeña, qué dulce eres. Claro, para ti todo lo que hace mamá es perfecto», dijo dándole una palmadita en la cabeza. Mateo ya no soportó más. «No tiene gracia», dijo con firmeza. Germán finalmente lo miró. «¿Perdón? Que no tiene gracia. Mamá hace todo en esta casa y tú la tratas como si fuera tu sirvienta». Un silencio absoluto cayó sobre la mesa. Elena sintió el aire desaparecer de sus pulmones. Nadie jamás había confrontado a Germán de esa manera en público, y mucho menos su propio hijo. El hombre entrecerró los ojos. Su mandíbula se tensó. «Mateo, cuidado con cómo me hablas», dijo en un tono bajo, amenazante. «Solo digo lo que es cierto», insistió el chico. «Mamá se esfuerza por hacer todo bien y tú solo la criticas». «Mateo». Elena intervino con el corazón acelerado. Germán soltó una risa sin humor. «Parece que alguien necesita aprender a respetar a su padre».
¿Y tú respetas a mamá? Elena sintió que el aire se volvía espeso, pesado. Los invitados estaban incómodos. Nadie se atrevía a intervenir. Germán estaba furioso, pero sabía que no podía explotar frente a todos. Finalmente, él soltó la servilleta sobre la mesa y tomó un sorbo de su vino. Ya veo qué clase de ideas te está metiendo tu madre. Elena cerró los ojos un instante. Sintió su pecho apretado, pero algo dentro de ella también comenzaba a arder. Un fuego que llevaba años apagando, una indignación que siempre había reprimido. Esa noche, después de que los invitados se fueron, Elena miró su reflejo en el espejo del baño. Sus ojos estaban rojos, pero había algo distinto en ellos. Ya no solo tristeza, ya no solo resignación, había algo nuevo, algo que ni siquiera Germán iba a poder ignorar por mucho tiempo. Desde aquella noche fatídica, Mateo no podía sacar de su mente la imagen de su madre siendo humillada frente a todos. Era como si de repente la realidad se hubiera revelado ante él con una crudeza imposible de ignorar. Antes, siempre había sentido que algo no estaba bien en la manera en que su padre trataba a su madre, pero nunca había entendido la magnitud del problema. Ahora, después de verla tragarse las lágrimas, forzando una sonrisa ante una mesa llena de personas que fingían no haber escuchado nada, algo dentro de él se rompió. Camila, por su parte, no comprendía del todo lo que sentía. Era aún muy pequeña para darle un nombre a la sensación de incomodidad que se instalaba en su pecho cada vez que recordaba la escena. Pero algo sí sabía con certeza. No estaba bien. No era justo que su mamá tuviera que soportar eso. Durante los días siguientes, los dos hermanos apenas hablaron del tema. Mateo estaba más callado de lo habitual y evitaba la mirada de su padre. Camila, en cambio, comenzó a observarlo con mayor detenimiento. Notó cosas que antes pasaban desapercibidas. La manera en que su mamá se apresuraba a tener todo listo antes de que Germán llegara a casa, como su mirada escaneaba la habitación antes de decir algo, como si temiera decir lo incorrecto. Fue entonces cuando Mateo tomó una decisión. Una tarde, mientras hacían la tarea en la mesa del comedor, Mateo dejó su lápiz a un lado y miró a su hermana con seriedad. «Tenemos que hacer algo», dijo con firmeza. Camila frunció el ceño, sin entender del todo. ¿Hacer algo? ¿Sobre el qué? Papá, no puede seguir tratándola así. La niña dudó un instante, mordiendo la punta del lápiz. Pero, ¿qué podemos hacer? Mateo pensó por un momento antes de responder. No tenía un plan del todo definido, pero sabía que no podían quedarse de brazos cruzados. Si él cree que está bien hablarle así a mamá, entonces veremos cómo le gusta cuando le hacemos lo mismo. Camila lo miró con los ojos bien abiertos. ¿Te refieres a tratarlo como él trata a mamá?, confirmó Mateo. Ignorarlo, hacerle comentarios tontos, reírnos de él cuando se equivoque, como él hace con ella. Camila se sintió un poco nerviosa. Nunca había desafiado a su padre. Él era una figura de autoridad en su casa, alguien que imponía respeto sin necesidad de gritar. Pero cuando miró a su hermano, vio una determinación que la convenció. «Está bien», aceptó. «¿Cuándo empezamos?» «Desde ahora». Y así fue. Esa misma noche, cuando Germán llegó a casa, cansado del trabajo, esperó que los niños fueran corriendo a saludarlo como siempre. Pero esta vez, Mateo y Camila ni siquiera levantaron la vista del televisor. «Buenas noches», saludó él, con su tono habitual de autoridad. Silencio. Elena, nerviosa, miró a sus hijos. «Mateo, Camila, su padre les está hablando». Mateo apenas hizo un gesto con la cabeza, sin apartar la vista de la pantalla. «Ah, Yola», Germán frunció el ceño.
¿Eso es todo? ¿Desde cuándo nos saludan bien en esta casa? Camila se encogió de hombros. Es que estamos ocupados. Germán los miró con extrañeza, pero no dijo nada más. Se quitó la chaqueta y se dirigió al comedor. La cena transcurrió de manera extraña. Mateo y Camila hablaban entre ellos, haciendo bromas y riendo, pero apenas dirigían la palabra a su padre. Cada vez que él intentaba opinar sobre algo, Mateo le respondía con un tono indiferente o simplemente ignoraba su comentario. En un momento, Germán intentó servirse un poco más de arroz, pero la cuchara resbaló de su mano y cayó al suelo, con un ruido seco. «Mira eso, Camila», dijo Mateo en tono burlón. «Parece que alguien no sabe usar una cuchara». Camila soltó una pequeña risa, aunque sentía los nervios apretándole el estómago. Germán levantó la vista, sorprendido. «¿Disculpa?» «Nada, nada», respondió Mateo con una sonrisa irónica. «Solo que no pensé que fuera tan difícil». Elena tragó saliva. Pudo notar la tensión en el aire, pero no dijo nada. Sabía que algo estaba pasando entre su esposo y sus hijos, pero no entendía qué. Durante los siguientes días, la actitud de Mateo y Camila continuó igual. Si Germán llegaba a casa y hacía un comentario sobre cómo estaban las cosas, los niños lo ignoraban. Si intentaba corregirlos en algo, Mateo suspiraba con exageración y murmuraba algo como «siempre encuentra algo para criticar». Cuando hablaban de la escuela y Germán intentaba contar una historia suya de cuando era joven, los niños fingían que no los interesaba en absoluto. «Vaya, Mateo, qué actitud más desagradable», dijo Germán un día en el desayuno, después de que su hijo lo ignorara por quinta vez. «Deberías aprender a respetar». Mateo levantó la vista con una expresión sarcástica. «Ah, ¿así se siente cuando alguien te trata como si no importaras?» Por primera vez en días, Germán se quedó en silencio. Elena observó la escena con el corazón latiendo rápido. Algo estaba pasando, algo que ni siquiera Germán entendía aún. La lección apenas estaba comenzando. Los días pasaban y Germán comenzó a notar que algo en su casa había cambiado. Al principio, pensó que Mateo y Camila simplemente estaban atravesando una fase de rebeldía. No era inusual que los adolescentes se volvieran distantes en algún momento, y aunque le molestaba la actitud de su hijo mayor, asumió que pronto se le pasaría. Camila, sin embargo, también mostraba un comportamiento diferente. Ya no se acercaba a él como antes, ni le pedía ayuda con sus tareas escolares. Si intentaba hablar con ella, respondía con monosílabos o fingía estar demasiado ocupada con sus dibujos. Lo más inquietante era la manera en que los dos lo ignoraban en la mesa. Germán estaba acostumbrado a ser el centro de las conversaciones, a contar historias sobre el trabajo y a dar consejos que todos debían escuchar. Pero últimamente, cada vez que hablaba, sus hijos parecían desconectarse por completo. Mateo se limitaba a masticar su comida en silencio o a mirar su teléfono, mientras Camila hablaba con su madre, riendo y contándole cosas de la escuela, como si su padre no estuviera ahí. Una tarde, Germán llegó a casa después de un día largo en el trabajo y encontró a Elena y los niños sentados en el sofá, riendo de algo en la televisión. Se quitó el abrigo y se aclaró la garganta para llamar su atención. «¿Y qué están viendo?» Nadie respondió de inmediato. Mateo ni siquiera desvió la vista del televisor. Camila apenas hizo un gesto con la cabeza, señalando la pantalla. «Una serie», murmuró. Germán frunció el ceño. Se quedó de pie por unos segundos, esperando que lo invitaran a sentarse con ellos, como solía ocurrir antes. Pero nadie lo hizo. «Bueno, ¿y de qué trata?» «Nada importante», dijo Mateo sin emoción. Elena, que normalmente habría intervenido para suavizar el ambiente, simplemente observó en silencio. «Voy a servirme un café», dijo Germán, sintiéndose incómodo. Entró en la cocina con un nudo en el estómago.
Algo no estaba bien. Los días siguientes fueron aún peores. Cuando se sentaba en la mesa del comedor, sus hijos parecían ajenos a su presencia. Mateo conversaba con su madre sobre temas que excluían completamente a Germán. Camila le mostraba dibujos a Elena, pidiéndole opinión y riendo con cada comentario. Si Germán intentaba intervenir, la conversación moría inmediatamente o cambiaban de tema. Al principio pensó que era una coincidencia. Luego intentó imponerse. ¿Se puede saber por qué últimamente me están tratando como un fantasma? Mateo levantó la vista con calma y encogió los hombros. No sé de qué hablas. Por favor, apenas me miran cuando hablo. Bueno, no todo gira en torno a ti, respondió el adolescente, volviendo a bajar la mirada al celular. Germán sintió un escalofrío en la nuca. No era posible. ¿Desde cuándo su hijo le hablaba así? Esa noche, después de la cena, Germán trató de acercarse a Camila mientras ella coloreaba en la mesa del comedor. Ese dibujo se ve bonito, comentó, tratando de sonar amigable. Camila apenas alzó la vista y murmuró un simple «Gracias». ¿Puedo verlo más de cerca? Ella deslizó la hoja sobre la mesa sin mirarlo directamente. Está bien. Germán tomó el papel y lo observó con detenimiento. Era un dibujo de su familia. Mateo, Camila y Elena estaban tomados de la mano, con grandes sonrisas en sus rostros. Pero él no estaba en la imagen. ¿Y dónde estoy yo? Camila levantó la cabeza y parpadeó un par de veces. No sé. Me olvidé de dibujarte. Germán sintió un vacío en el estómago. Durante las semanas siguientes, la distancia entre él y sus hijos solo se hizo más evidente. Camila dejó de darle besos de buenas noches. Mateo se encerraba en su cuarto apenas terminaba de comer. Cuando Germán hablaba, nadie parecía interesado en responder. Pero lo peor ocurrió un domingo. La familia solía almorzar junta los domingos, un hábito que Germán siempre imponía con firmeza. Sin embargo, esa vez, al bajar a la sala, encontró a Elena y los niños poniéndose los zapatos. ¿A dónde van? Vamos a comer fuera, respondió Elena con calma. Germán frunció el ceño. ¿Y por qué no me dijeron nada? Mateo se encogió de hombros. No pensamos que te importara. ¿Cómo que no me importa? ¿Desde cuándo ustedes toman decisiones sin consultarme? Desde que tú haces lo mismo con mamá, dijo Camila de repente. Elena no reaccionó, no defendió a Germán, no reprendió a los niños, solo los miró con serenidad. Germán sintió que la sangre le hervía. Esto es ridículo. ¿Desde cuándo se comportan así? Desde que entendimos cómo se siente mamá cuando tú la tratas como si no existiera, respondió Mateo. El silencio fue sepulcral. Por primera vez, Germán sintió lo que significaba ser ignorado, sentir que su opinión no tenía peso, que las personas que más le importaban lo veían como un extraño en su propia casa. Los vio salir sin él, sintió el vacío de la casa como nunca antes. Se dejó caer en el sofá, con el estómago revuelto. Ahora lo entendía. El problema era que no sabía si aún tenía tiempo de arreglarlo. Germán sentía la furia ardiendo en su pecho como una hoguera imposible de apagar. Llevaba días soportando el comportamiento de sus hijos, la indiferencia con la que lo trataban, el vacío que se instalaba en su casa cada vez que entraba por la puerta. Se suponía que él era el padre, la figura de autoridad, el pilar sobre el que descansaba el orden de la familia. Sin embargo, cada día que pasaba, sentía que perdía más el control. Mateo y Camila lo estaban desafiando de una manera que nunca había imaginado posible. El punto de quiebre llegó en una noche de viernes, cuando intentó hablar con ellos durante la cena. Como ya era costumbre, sus hijos lo ignoraban deliberadamente, hablando solo entre ellos y con Elena. Pero esta vez, su paciencia se agotó.
¡Basta! Golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que los cubiertos vibraran sobre la madera. ¿Se puede saber qué demonios está pasando aquí? Mateo y Camila levantaron la vista al mismo tiempo. No había miedo en sus rostros, solo una calma desafiante. ¿A qué te refieres?, preguntó Mateo con tono neutro. No te hagas el desentendido, gruñó Germán. Llevan semanas comportándose como si yo no existiera. ¿Acaso hice algo para merecer este trato? Elena, sentada al otro lado de la mesa, bajó lentamente su tenedor y se recostó en la silla, observando la escena sin intervenir. Mateo cruzó los brazos y miró fijamente a su padre. Sí. Germán arqueó una ceja, incrédulo. ¿Sí? ¿Qué? Sí, hiciste algo para merecer esto. Camila asintió con los labios apretados. Solo estamos haciendo lo que tú haces con mamá todos los días. El golpe de esas palabras fue inmediato. Germán sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Se quedó inmóvil, con la mirada fija en su hijo, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste? Su voz sonó más baja, menos firme. Mateo no titubeó. Te estamos tratando como tú tratas a mamá. Te ignoramos, te menospreciamos, te hacemos sentir como si no fueras importante. ¿Eso te molesta? El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Elena cerró los ojos un instante, como si estuviera reuniendo fuerzas. Germán miró a sus hijos como si fueran desconocidos. ¿Cómo se habían atrevido? ¿Cómo habían podido darle la vuelta a todo de esa manera? Su ira era evidente, pero junto a ella por primera vez se abrió paso otra sensación: desconcierto. Eso no es cierto, soltó de manera automática. No sé de dónde sacan esas ideas. De ti, respondió Camila en un susurro. Siempre has tratado a mamá como si no importara. Germán sintió un escalofrío. Eso no es verdad, insistió, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Mateo entrecerró los ojos. Ah, ¿no? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste a mamá cómo se siente? ¿Cuándo fue la última vez que le diste las gracias por todo lo que hace? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella sin burlarte o menospreciarla? Germán abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Elena lo miraba en silencio. Su corazón latía acelerado, pero ya no por miedo. Era otra emoción, la que la recorría en ese momento. Germán sintió un nudo formarse en su garganta. No era posible. Ellos no entendían nada. No veían todo lo que él hacía por la familia, lo mucho que trabajaba, las veces que intentaba ser un buen esposo. Yo no soy así, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Sí, lo eres, afirmó Mateo. Y ahora estás sintiendo lo que mamá siente todos los días. Las palabras se clavaron en él como cuchillos. Germán sintió algo romperse dentro de su pecho. Nunca antes había visto a Mateo tan determinado, tan seguro. No había rabia en su voz, no había berrinche, no había exageración. Solo estaba diciendo la verdad. Camila también lo miraba, con sus grandes ojos, oscuros, llenos de algo que nunca había visto en ella antes: decepción. Elena tomó aire y finalmente rompió su silencio. Ellos solo están reflejando lo que ven en esta casa. Su voz sonaba serena pero firme. No puedes fingir sorpresa. Has menospreciado mi esfuerzo durante años, como si todo lo que hago fuera insignificante. No importa lo que haga, nunca es suficiente para ti. Germán sintió su estómago retorcerse. Eso no es cierto. Sí lo es, lo interrumpió Elena sin alzar la voz, pero con una determinación que nunca había tenido antes. Y ya no voy a permitirlo. Su marido parpadeó, confundido. ¿Qué significa eso? Significa que no voy a seguir
Callando, Germán. No voy a seguir aceptando que me hagas sentir menos delante de los demás. No voy a seguir tolerando que mis hijos piensen que esto es normal. Germán sintió el suelo moverse bajo sus pies. Mateo cruzó los brazos. No vamos a volver a tratarte como antes, papá. No hasta que aprendas a tratar a mamá con respeto. Camila asintió en silencio. Elena se puso de pie. Voy a lavar los platos, dijo, con una calma abrumadora. Mateo y Camila la siguieron, dejando a Germán solo en la mesa, con el eco de sus propias acciones golpeando su conciencia. Por primera vez no tenía nada que decir. Germán se quedó sentado en la mesa mucho después de que Elena y los niños se hubieran ido. El eco de las palabras de Mateo aún resonaba en su mente. No vamos a volver a tratarte como antes, papá, no hasta que aprendas a tratar a mamá con respeto. Esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Se pasó las manos por el rostro, sintiendo el peso de una realidad que nunca antes había querido aceptar. Durante años se había convencido de que él era el hombre fuerte de la familia, el que mantenía el orden, el que tomaba las decisiones importantes. Se veía a sí mismo como un esposo que proveía, un padre que imponía disciplina y respeto. Pero ahora, después de ver la mirada de sus hijos y escuchar la voz firme de Elena, comprendió que su imagen no coincidía con la realidad. No era el líder que pensaba ser. Se había convertido en el problema. Esa noche, Germán no pudo dormir. Se quedó acostado en la cama, con los ojos fijos en el techo, sintiendo el espacio vacío a su lado. Elena dormía en la habitación de 1900. Mateo desde hacía semanas. Aunque no habían hablado de eso directamente, él entendía que cada noche que ella pasaba fuera de su lado era un mensaje silencioso de que las cosas ya no eran como antes. Por primera vez, Germán sintió miedo. No el miedo de perder una discusión o de no tener la última palabra, sino el miedo real de quedarse solo. A la mañana siguiente, cuando bajó a la cocina, encontró a Elena sirviendo café. Camila y Mateo ya habían salido para la escuela, lo que significaba que estaban solos. «Buenos días», dijo con voz ronca. Elena le lanzó una mirada breve y continuó con lo que estaba haciendo. Germán tragó saliva y se acercó. «Quiero hablar contigo». Elena dejó la taza sobre la mesa y cruzó los brazos. «Te escucho». Él dudó por un instante. Nunca había sido bueno para pedir disculpas. «Sé que he cometido errores», comenzó, con dificultad. «Nunca me di cuenta de lo que estaba haciendo, de cómo te hacía sentir». Elena no respondió. «No quiero que las cosas sigan así», continuó. «No quiero que mis hijos me odien. No quiero que tú me odies». Elena soltó un leve suspiro. «No te odio, Germán». Él sintió un pequeño alivio. «Pero eso no cambia nada», agregó ella. El alivio desapareció de inmediato. «El daño ya está hecho», dijo Elena con voz firme. «Pasé años intentando justificar tu actitud, diciéndome a mí misma que era solo tu forma de ser, que no lo hacías con mala intención. Pero al final, el resultado siempre era el mismo. Yo terminaba sintiéndome insignificante en mi propia casa». Germán sintió que un nudo se formaba en su garganta. «Podemos intentarlo de nuevo», propuso. «Puedo cambiar». Elena negó con la cabeza. «Si realmente quisieras cambiar, lo habrías hecho antes de que los niños tuvieran que abrirme los ojos». El silencio se apoderó de la habitación. «Eso significa que...» Germán no pudo terminar la pregunta. Elena bajó la mirada por un momento y luego lo miró directamente a los ojos. «Voy a pedir el divorcio». Las palabras lo golpearon como una bofetada. «No, no puedes estar hablando en serio». «Lo estoy», dijo ella con firmeza. «Esto no es sano para mí, ni para los niños. Necesito salir de este ciclo». Germán sintió pánico. «¿Y los niños?
¿Acaso piensas separarlos de su padre? No, Germán, suspiró Elena. No quiero que pierdas a Mateo y Camila, pero ya no puedo seguir en esta casa como si nada hubiera pasado. Germán se dejó caer en una de las sillas, sintiéndose más vulnerable que nunca. Esa tarde, Mateo y Camila regresaron de la escuela y notaron que algo había cambiado en el ambiente. Su madre estaba más tranquila, pero también con una determinación que nunca habían visto antes. Su padre, en cambio, tenía una expresión vacía, como si estuviera procesando algo demasiado grande para él. Durante la cena, Elena decidió hablar con ellos. «Hijos, tengo algo que decirles», dijo con calma. Mateo y Camila intercambiaron miradas. «Voy a separarme de su padre». La reacción fue inmediata. «¿Qué?», preguntó Camila con los ojos muy abiertos. Mateo, en cambio, permaneció en silencio. «Sé que puede ser difícil para ustedes», continuó Elena, «pero esto es lo mejor para todos». Camila sintió las lágrimas arder en sus ojos. Pero yo no quiero que nos separemos». Elena la tomó de la mano. «No significa que dejemos de ser una familia», susurró. «Solo significa que mamá necesita encontrar su propio camino». Mateo finalmente habló. «¿Y papá?». Elena miró a Germán, quien había permanecido en silencio todo ese tiempo. «Podrán verlo cuando quieran», respondió ella. «Él siempre será su padre». Mateo bajó la cabeza y respiró hondo. «Lo entiendo». Camila lo miró sorprendida. «¿De verdad?». Mateo asintió. «No quiero que mamá siga viviendo así». Germán sintió que su mundo se derrumbaba. Elena había tomado una decisión, y esta vez no había nada que él pudiera hacer para detenerla. Elena despertó aquella mañana sintiendo algo diferente en su pecho, una extraña mezcla de miedo y alivio. La noche anterior había firmado los papeles del divorcio, y aunque aún quedaban trámites por hacer, el peso que había llevado sobre sus hombros durante tantos años parecía haber disminuido. Se sentó en la cama y miró alrededor. La habitación, que antes compartía con Germán, ahora le pertenecía solo a ella. Ya no había camisas de él colgadas en la silla, ni su reloj descansando sobre la mesa de noche. Por primera vez en mucho tiempo, el espacio era suyo, y con esa nueva realidad llegó un pensamiento que nunca antes se había permitido tener. Su vida también le pertenecía. Se levantó con una sensación de libertad que al principio le resultó extraña. Se miró en el espejo y observó su reflejo con atención. La mujer que la miraba de vuelta tenía ojeras marcadas, pero sus ojos se veían diferentes, más despiertos, más vivos. Los primeros días después de la separación fueron un desafío. Había tanto por hacer: reorganizar la casa, ajustar el presupuesto, buscar trabajo. Durante años, su mundo había girado en torno a Germán y a los niños, pero ahora debía aprender a moverse por sí misma. Había decidido que no volvería a depender de nadie. Con la ayuda de una amiga, consiguió un empleo en una pequeña librería del barrio. No era un trabajo glamuroso ni bien pagado, pero era suyo. Era un inicio. Cada mañana se levantaba temprano, preparaba el desayuno para Mateo y Camila y luego salía rumbo a su nueva rutina. Los primeros días fueron agotadores. No estaba acostumbrada a pasar tantas horas de pie, a lidiar con clientes, a tomar decisiones por su cuenta, pero con cada día que pasaba, su confianza crecía. Una tarde, mientras organizaba unos libros, en el estante, su jefa, una mujer mayor llamada Rosario, se le acercó con una sonrisa. «Te ves diferente, Elena», comentó, «como si estuvieras respirando por primera vez». Elena sonrió. «Creo que eso es exactamente lo que está pasando». Mateo y Camila fueron su mayor apoyo en ese proceso de cambio. Aunque al principio la separación los había afectado, pronto entendieron que su madre era más feliz así.
Mateo, que siempre había sido más reservado, comenzó a demostrar su cariño de formas inesperadas. La ayudaba con las cuentas, se ofrecía para hacer las compras, incluso lavaba los platos sin que ella tuviera que pedírselo. Camila, por su parte, no dejaba de recordarle lo orgullosa que estaba de ella. «Mamá, ¿te das cuenta de que ahora sonríes más?», le dijo un día mientras la veía preparar la cena. Elena se detuvo un momento, sorprendida por la observación. Tocó su propio rostro y se dio cuenta de que, efectivamente, había estado sonriendo sin darse cuenta. «Supongo que sí», respondió con suavidad. «Y creo que es porque, por fin, me siento libre». Mientras Elena reconstruía su vida, Germán vivía un proceso completamente distinto. Después de la separación, se mudó a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Al principio, pensó que sería algo temporal, que en algún momento Elena reconsideraría su decisión, pero con cada día que pasaba, la realidad se hacía más clara. Ella no iba a volver. Intentó restablecer su relación con los niños, pero no era fácil. Mateo aún lo trataba con distancia, respondiendo con monosílabos y evitando pasar tiempo a solas con él. Camila era un poco más receptiva, pero algo en su mirada le decía que ya no lo veía con la misma admiración de antes. Una tarde, los invitó a su departamento para pasar el fin de semana con él. Preparó la cena con esmero, intentando recrear los platillos que Elena solía hacer. Cuando los niños llegaron, trató de actuar como si todo fuera normal. «Pueden ponerse cómodos», dijo con una sonrisa. «Compré su helado favorito». Camila le agradeció con un leve gesto, pero Mateo simplemente se sentó en el sofá, mirando alrededor. Durante la cena, Germán intentó iniciar una conversación. «¿Y cómo va la escuela?». «Bien», respondió Camila. «Mamá nos ayudó con un proyecto de historia», agregó. Germán sintió una punzada en el pecho. «Ah, qué bien», murmuró. «¿Y qué tal está su madre?». Mateo lo miró directamente. «Está mejor sin ti». El comentario cayó como un golpe. Camila le dio un codazo a su hermano, pero Mateo no apartó la mirada. «Mamá trabaja, está feliz, ya no vive con miedo». Germán tragó saliva. «Yo nunca quise hacerle daño». «Pero lo hiciste», dijo Mateo con dureza. «Y no sé si algún día podamos perdonarte por eso». Camila bajó la cabeza, incómoda con la conversación. Germán sintió que su garganta se cerraba. Nunca pensó que llegaría a este punto, que sus hijos lo verían de esa manera. Siempre creyó que tenía el control, que su familia nunca se alejaría de él. Pero la verdad era otra. Esa noche, cuando los dejó en casa de Elena, se quedó unos minutos frente a la puerta antes de tocar el timbre. Cuando ella abrió, él la miró y, por primera vez en su vida, no supo qué decir. Elena lo observó en silencio. «Gracias por traerlos», dijo con voz neutra. Germán asintió. «Elena», ella esperó. «Yo quería decirte que lamento todo lo que hice». Elena inclinó la cabeza. «No necesitas decírmelo». Sí lo necesito», insistió él. «Nunca pensé que te estaba perdiendo. Nunca pensé que estaba perdiendo a mis hijos». Elena suspiró. «Eso es lo que pasa cuando uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde». Germán sintió que su pecho se apretaba. «¿Crees que algún día podamos ser una familia otra? ¿Ves?». Elena lo miró con suavidad, pero también con firmeza. «Somos una familia, Germán, pero no como antes». Sin decir nada más, cerró la puerta. Germán se quedó de pie, mirando la madera frente a él, sintiendo que la distancia entre ellos nunca había sido tan grande. Elena, en cambio, apoyó la espalda contra la puerta y respiró hondo. Había cerrado una puerta, pero al mismo tiempo había abierto otra, y esta vez
era solo para ella. Germán despertó con el sonido del despertador vibrando sobre la mesa. De noche, el cuarto estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz tenue que entraba por la ventana. Se giró en la cama y extendió la mano por inercia, como si aún esperara encontrar a Elena a su lado. Pero el espacio estaba vacío, frío. Soltó un suspiro largo y se quedó ahí, mirando el techo sin moverse. Ya habían pasado meses desde la separación, pero la sensación de vacío seguía persiguiéndolo. Su departamento era silencioso, demasiado grande para él solo. La rutina se había convertido en una sucesión de días grises en los que trabajaba, comía solo y volvía a casa sin nadie esperándolo. No había más risas en la cena ni voces infantiles llenando la sala. Por mucho tiempo creyó que su familia siempre estaría ahí, que sin importar lo que hiciera, al final del día, su hogar seguiría intacto. Pero se equivocó. Se levantó con esfuerzo y caminó hasta la cocina. Preparó un café sin demasiado entusiasmo y se sentó en la mesa observando su reflejo en la ventana. Su rostro había cambiado. Tenía el ceño más fruncido, las arrugas más marcadas. Se veía cansado, o quizá vacío. Pensó en Mateo y Camila. Desde la separación los veía con menos frecuencia. Al principio trató de insistir, de pedirles que pasaran más tiempo con él, pero la respuesta de Mateo siempre era la misma. Una indiferencia educada que dolía más que cualquier palabra hiriente. Camila aún se esforzaba por ser amable, pero él sabía que algo en ella también había cambiado. La distancia entre él y sus hijos no se debía a la separación en sí, sino a la forma en que todo había sucedido. No era solo que ya no vivieran bajo el mismo techo, era que ellos ya no lo veían de la misma manera. Ese fin de semana, Mateo y Camila fueron a su departamento. Se suponía que pasarían la tarde juntos, pero la incomodidad era palpable. Germán intentó actuar como si todo estuviera bien, como si aún fueran la misma familia de antes. ¿Quieren pedir una pizza?, preguntó, esforzándose por sonar animado. No tengo hambre, respondió Mateo sin apartar la vista del teléfono. Germán apretó los labios. Camila, ¿tú quieres? La niña dudó un momento mirando a su hermano antes de responder. Podemos comer algo más tarde. La conversación no fluía. Germán notaba la tensión, el esfuerzo que hacían por no demostrar lo incómodos que estaban. Finalmente dejó escapar un suspiro y se pasó las manos por el rostro. Siempre. ¿Será así? Mateo levantó la mirada. ¿De qué hablas? De esto, de que me traten como si fuera un desconocido. El adolescente se encogió de hombros. No sé qué esperas. Espero que las cosas vuelvan a ser como antes, dijo Germán, con un deje de frustración en la voz. Mateo soltó una risa irónica. Eso nunca va a pasar. Germán sintió un nudo en el estómago. Soy su padre. Sí, y también fuiste el hombre que hizo sufrir a nuestra madre por años. Camila miró a su hermano con una mezcla de sorpresa y tristeza. Mateo. No, interrumpió él. Alguien tiene que decirlo. Germán cerró los ojos un instante. Sé que cometí errores. No son solo errores, papá, continuó Mateo. No puedes tratarnos como si todo estuviera bien solo porque ahora te sientes solo. No nos toca a nosotros hacerte sentir mejor. El silencio que siguió fue pesado. Germán asintió lentamente. Tienen razón. Camila parpadeó. ¿Qué? Tienen razón, repitió Germán, esta vez con más convicción. Yo destruí nuestra familia. Yo provoqué todo esto. Mateo lo miró con desconfianza, como si esperara que su padre agregara un pero en cualquier momento. Nunca vi el daño que estaba haciendo hasta que fue demasiado tarde, admitió Germán. Y ahora no sé cómo arreglarlo. Mateo bajó la vista. Por un instante, el enojo que llevaba dentro se debilitó. No sé si hay algo que arreglar, dijo finalmente,
pero supongo que si de verdad lo sientes, está bien. Camila se acercó a su padre y tomó su mano. Te queremos, papá. Pero las cosas cambiaron. Germán sintió un nudo en la garganta. ¿Algún día podrán perdonarme? Mateo lo miró con seriedad. Tal vez, pero nunca más serás el mismo padre que éramos antes. Las palabras eran duras, pero Germán sabía que eran la verdad. Más tarde, cuando los dejó en casa de Elena, se quedó un momento frente a la puerta. Cuando ella abrió, lo miró con una expresión serena. Ya no había miedo en sus ojos. Ya no había rencor. Gracias por traerlos, dijo simplemente. Germán asintió. Elena, ella esperó. No te pido que olvides todo lo que pasó, dijo con voz baja, pero espero que algún día encuentres en tu corazón la paz que yo nunca te di. Elena lo observó por un momento. Ya la encontré. Su respuesta fue firme, tranquila. Germán entendió que no había más que decir. Asintió con la cabeza y se alejó, sintiendo que el capítulo de su vida con Elena finalmente había llegado a su fin. Esa noche, Elena salió al balcón de su casa y respiró profundamente. Por primera vez en años, no sentía miedo, ni culpa, ni dolor. Estaba en paz. Pero también sabía que algunas cicatrices nunca desaparecen por completo. Las llevaba con ella, pero en lugar de ser cadenas, ahora eran marcas de su propia fortaleza. Y con cada paso que daba hacia adelante, sabía que nunca volvería a ser la mujer que había sido antes. Era libre, y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que realmente importaba. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Mateo y Camila? ¿Crees que hicieron lo correcto al darle una lección a Germán o habrías actuado de otra manera? ¿Y Elena tomó la mejor decisión al alejarse y empezar una nueva vida? ¿O crees que había otra solución? Las relaciones familiares pueden ser complicadas y muchas veces el verdadero valor de una persona solo se reconoce cuando es demasiado tarde. ¿Alguna vez has vivido una situación parecida o conoces a alguien que haya pasado por algo así? Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, no te vayas todavía. Te invitamos a ver el próximo video que aparecerá en tu pantalla, donde encontrarás otra historia llena de emoción y aprendizaje. Y no olvides suscribirte al canal para más relatos impactantes como este. Nos vemos en el próximo video.